y en relatos del lado oscuro. Bueno, no podíamos dejar de hablar de las madres, pero de unas muy particulares. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Verá, nos encontramos en los Estados Unidos. Una mujer de aproximadamente 50 años acude con su hijo a un centro comercial. Su hijo es un joven de 23 años, robusto, vigoroso, sano, el único hijo de esta mujer. Ella sufre un padecimiento de artritis reumatoide que la tiene prácticamente sentada todo el día, por lo que la visita de su hijo Brendan le alegra la mañana y decide ponerse las pantuflas, tomar su bastón y caminar hasta el automóvil para acompañarle a diferentes asuntos que habrá de atender aquel día. Se encuentran en la zona de California, en Van Nuys, y es 28 de julio del año 2008. Ambos comienzan el recorrido. La plática es agradable. Brendan, el único hijo de Kathleen Callith, se encuentra conduciendo el auto, mientras platica a su madre las incidencias de los días, el trabajo, los asuntos. Es una persona común. Callith, por su parte, esta mujer, ha llevado una vida un tanto difícil y en los últimos años el asunto aquel de la artritis reumatoide le ha afectado bastante, ya que le ha reducido mucho la posibilidad de moverse libremente como siempre lo había hecho. Sin embargo, decide que esa mañana se va a olvidar de todo para acompañar a su hijo y sentirse a gusto. La plática es agradable, muy agradable. A lo largo de aquella mañana recorren 2 o 3 cosas. Brendan incluso compra café para ambos, una cosa poco común, ya que Kathleen Callith, dentro de sus limitaciones, no puede beber café. Pero aquella mañana se suelta el pelo y decide tomarse un café con su hijo. Además de eso, a lo largo del día irán a hacer unos cobros, unos pagos y varias cosas más. En cierto momento de la mañana, Brendan acude al banco Wells Fargo, ubicado ahí en Van Nuys, California, dentro de un centro comercial. Estaciona el automóvil cerca del banco y, bueno, Kathleen le pide permanecer en el auto. Se siente un poco cansada y, bueno, una persona con artritis reumatoide es preferible que no camine o no permanezca demasiado tiempo de pie, por lo que Brendan le pide: espera, no me tardo nada, solo cambio un cheque y regreso enseguida. Kathleen permanece en el automóvil unos instantes, escuchando la radio mientras observa alejarse a su único hijo y entrar al banco. Un par de minutos después, sin embargo, Kathleen observa algo raro, algo inusual. Observa a un tipo que llega con una bicicleta. Es un sujeto raro. Lleva consigo una especie de bolsa grande y una especie de cachucha, chamarra, que le cubre la cabeza. Sin embargo, julio es un mes muy caliente como para utilizar ropa abrigadora, por lo que en un primer instante piensa: vaya sujeto más extraño, salir a andar en bicicleta con este calor y utilizando esa ropa. Pero instantes después, una sensación de incomodidad la invade, cuando observa que el sujeto aquel, quien se ha detenido en las afueras del banco, lleva puesta una especie de barba ficticia. Sí, una especie de barba rara, a la usanza de Abraham Lincoln, pero, además, también lleva una ropa inusual. Parece estar disfrazado. Pero, ¿por qué habría de estar disfrazado un sujeto que va a ir a un banco? Esto le intriga todavía más y presta mucho mayor atención, momento en el que se percata de que el sujeto se acaba de colocar una especie de gorro que le cubre también las orejas, como para completar un disfraz o cubrir su rostro. En ese momento,
Un escalofrío le recorre el cuerpo, ya que observa que el sujeto está sacando un arma de entre sus ropas. Es un arma de esas tipo metralleta. ¡Qué rayos! Ese sujeto va a asaltar el banco, pensó Kathleen Khaled, y justamente en el momento en el que mi hijo está dentro. ¡Dios! Un asaltabancos y mi hijo dentro del banco. Kathleen permanece un instante paralizada del espanto, pero recobra conciencia en el momento en el que escucha varios disparos dentro del banco. En ese instante, Kathleen Khaled no puede hacer otra cosa más que abrir la puerta del automóvil y bajar del auto. Así de simple. No piensa más allá que en que su hijo está dentro de un banco en el cual hay un bandido y que está disparando. Sujetando el bastón fuertemente, avanza todo lo rápido que le permiten sus piernas un tanto atrofiadas, utilizando pantuflas. En cuestión de unos pocos instantes se encuentra en la puerta del banco y observa, con verdadero horror, un sujeto de gran estatura, aquel que iba en la bicicleta, forcejeando con un guardia de seguridad que está tirado en el piso y que sangra profusamente. Es evidente que este individuo acaba de disparar contra el guardia de seguridad e intenta arrebatarle su arma de cargo, para después continuar con el asalto. En el interior, su hijo, al igual que muchos otros clientes, están todos amontonados contra una esquina. Varias personas más corren en todas direcciones. Clientes del centro comercial intentan huir de la escena, pero Kathleen Khaled está muy lejos de intentar huir de la escena. Y se mete al banco, con la única intención de salvar a su hijo. Al momento, observa al tipo aquel de gran tamaño, por lo menos 1,90 m y de complexión robusta, agachado junto al guardia de seguridad, y nota que el individuo está tomando nuevamente su ametralladora, con la intención de matar al guardia, que se resiste a soltar su pistola. ¿Qué rayos va a hacer después? Disparará contra los demás, piensa. Momento en el que, en una especie de arranque de ira o de una fuerza increíble, Kathleen Khaled, vestida con sus pantuflas, su bastón y su vestido holgado para estos climas cálidos, arremete contra el asaltante. Lo sujeta, lo arroja contra el suelo y lo azota contra el suelo. Después se tira encima de él, en una especie de tacleada muy a la usanza del fútbol americano. En ese instante, el asaltante gira la ametralladora, una metralleta tipo Uzi, en contra de esta mujer, Kathleen Khaled. Observa a Kathleen como si fuese una cámara lenta, cómo el fusil ametrallador aquel gira hacia su persona. Puede mirar el rostro del guardia de seguridad, imposibilitado de moverse por las heridas que ha recibido. Instante en el que también observa, entre la gente, el rostro de su hijo aterrado al ver semejante escena, y piensa, lo siento, hoy no me vas a matar. Y me parece que nunca has escuchado el refrán que dice, no te metas entre un león y sus cachorros. Pues bien, yo soy el león. Me llamo Kathleen, y acto seguido, desarma al delincuente, quedándose sobre de él, en una posición por demás picaresca y poco decorosa, pero impidiendo que se mueva. En ese instante, Brendan, de 23 años, también corpulento y robusto, sujeta la ametralladora del individuo, se la arranca de las manos y lo somete. Instantes después, la policía hace su acto de presencia y logra arrestar al delincuente, un conocido felón que había ya incurrido en varios asaltos y que recibe por este una condena a 28 años de prisión. El individuo tenía antecedentes de robo con violencia, y ciertamente no estaba jugando las canicas. El sujeto tenía varias cuentas pendientes, y antes de mediar palabra, apenas entrar al banco había abierto fuego en contra del guardia de seguridad, quien, al intentar sujetar su pistola, había caído fulminado. El guardia de seguridad logró sobrevivir con varias heridas. Brendan y su madre, Kathleen Khaled, fueron condecorados por su acto heroico, y muy particularmente Brendan declararía sentirse muy orgulloso de su madre. Por su parte, esta mujer, Kathleen Khaled, con sus problemas de artritis reumatoide,
simplemente declararía, bueno, ¿y usted qué iba a hacer? Su único hijo está con un delincuente que está disparando. Yo no me pensaba quedar parada esperando a ver qué. Y repetía el famoso refrán, si te vas a poner entre un león y sus críos, bueno, ya sabes lo que te espera. En una declaración posterior, daría una lección de valentía, al decir, en cuanto a mí concierne, si vas a entrar a un banco con una pistola o con un arma cargada, mientras mi hijo está allí, yo voy a entrar y te voy a detener, aunque tenga que llevarte conmigo. ¿Qué le parece? Bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro. Vamos ahora a Cabo Coral, Florida. Una mujer se dirige a una especie de guardería ubicada allí. La idea es recoger a su hija de 2 años, Hannah, y llevarla al cumpleaños de la abuela. Esta mujer, Louise Soller, va acompañada de su otra hija, Morgan, de 11 años. Y, bueno, van a pasar ahí unos 45 minutos antes de la hora de salida, dado que visitarán a su abuela y, bueno, para el asunto de la fiesta, tienen que llegar un poco antes, razón por la cual llegan temprano. Cuando entran al lugar, algo les sobrepone. Hay mucho silencio. Está todo muy calmado. Usualmente, la pequeña guardería de Cabo Coral está repleta de gente, hay bullicio, los niños corren de un lado a otro. Pero ese día hay un silencio muy extraño. Conforme Louise Soller y su hija de 11 años, Morgan, se acercan a la entrada, el director de aquella guardería abre la puerta y les pide que entren rápido, que se metan rápido. En ese momento, Louise Soller, escucha a este hombre, a este director, hablar por teléfono celular, mientras informa a alguien, quizá a la policía, que hay un hombre afuera y que aparentemente tiene un arma. Ella no presta mucha atención a esto, no parece entender bien qué es lo que ocurre. Entran en ese momento y bueno, cuando llegan, se percatan que los niños no están en los salones. La escuela o esta especie de guardería de Cabo Coral, Florida, es una pequeña instalación, son apenas 7 salones, un área de juegos comunes en el interior y un amplio jardín en el patio posterior. Pero los niños se encuentran escondidos, junto con su maestra, Christine Dunn, en el baño que se encuentra a un lado. En ese momento, esta mujer, Louise Soller, no entiende qué es lo que ocurre. Pero, bueno, pregunta a la maestra, ¿qué es lo que está pasando? Momento en el que la maestra, sumamente alterada, le responde, solamente estamos tomando precauciones porque aparentemente hay alguien afuera. El lugar se encuentra muy extraño. Prácticamente todos los niños han sido reunidos en diferentes salones de baño, en las habitaciones de baño que se encuentran allí, pero no entiende qué pasa. Momento en el que pregunta, oye, Christine, ¿es cierto que el hombre ese trae un arma? No estamos seguros, responde la maestra, apresuradamente. Bueno, esto está muy extraño. Los niños tienen mucho miedo. Además, los maestros intentan contenerlos dentro de los baños. Con algunos juguetes les están haciendo ahí cosas para distraerlos. Es evidente que esta gente está muy nerviosa. Louise se voltea y observa a sus 2 hijas, tanto a Hannah como a la otra hija, Morgan, quienes ya se han encontrado y están dentro del baño, junto a su maestra. Louise sale un momento de aquel baño para dirigirse a donde se encuentra el director y preguntar si es prudente que salgan, que se vayan de ahí, o que si ya viene la policía, o qué es lo que van a hacer, qué es lo que está ocurriendo. En ese momento, Louise siente lo que describiría como la peor sensación de toda su vida. Observa al hombre aquel entrar. En el primer momento, Louise Soller, quien se encuentra fuera del baño en el que están sus hijas, cerca de la parte donde estaba el director, observa un individuo vestido con ropa ordinaria, con algo que le cubre la cabeza y con una actitud muy extraña. Instantes después, Louise Soller
Nuevamente siente un escalofrío, algo que le hiela la sangre. Observa un arma. El sujeto trae un arma. Pero Louise no está muy segura de aquello. En un primer momento, Louise no tiene la más mínima experiencia en armas, no tiene ni idea de cómo es un arma real, pero aquello se ve plástico. Es un arma de color verde. Por un momento se ríe y piensa, esto no es real. Ese sujeto trae un arma de juguete. El individuo llega hasta donde se encuentra Louise y pregunta, sumamente alterado, ¿dónde está ella? Louise, quien mira de frente al asaltante, con un temperamento muy fuerte responde, no sé de quién esté usted hablando, al tiempo que observa el arma de aquel individuo, y está prácticamente convencida de que el sujeto trae un arma de juguete, porque es verde y se ve como si fuera de plástico. Pero, hace un esfuerzo y le insiste, oiga, no sé de quién está usted hablando, pero ¿por qué no me acompaña? Y vamos a ver en la dirección, a ver si la podemos encontrar a la persona que usted busca. El individuo no presta mucha atención a las palabras de Louise y se vuelve, justamente, hacia el baño en el que se encuentran las hijas de Louise, Hannah y Morgan. Entonces, Louise Soller se da cuenta de algo que verdaderamente le preocupa. El sujeto está buscando a la maestra, a Christine Dunn. Es a ella a la que está buscando. Y observa cómo aquel individuo camina en dirección hacia el baño, en donde están los niños escondidos. Y apunta el arma. Louise, hasta ese momento, estaba convencida de que el arma era de juguete, pero en ese mismo instante cae en cuenta de que es real, cuando escucha el accionar del arma. Se escucha un fuerte ruido, evidentemente un disparo, seguido de los gritos de los niños. Louise Soller no espera un instante más, no piensa en nada más, y grita, «¡Deténgase! ¡Está usted asustando a los niños!». Y entonces corre en dirección hacia el sujeto, al que le toma por el brazo. El individuo simplemente se gira y avienta a Louise Soller, quien no es una mujer particularmente grande ni robusta. La azota contra el suelo. Louise, sin embargo, se levanta instantáneamente y vuelve a observar al individuo, quien levanta su fusil e intenta disparar. Louise no lo duda y salta sobre del individuo, sujetándolo del brazo. El gatillero aquel vuelve, intentando disparar contra Louise. Louise apenas tiene tiempo de observar el rostro de sus hijas que gritan, «¡Mamá!». Todo lo demás se queda en un silencio extraño. Louise no percibe en ese instante ningún otro sonido. No hay nada más a su alrededor, solamente el rostro de sus dos hijas horrorizadas por lo que están viendo. Louise se sujeta tan fuerte como puede del brazo de aquel gatillero, de aquel hombre que lleva el arma, e intenta arrastrarlo hacia el pasillo. Finalmente, el individuo la golpea con el arma en el rostro. Louise cae pesadamente al suelo, pero se incorpora de nuevo, y en un acto muy extraño, vuelve a sujetar al individuo, provocando que caiga al piso. Nuevamente, lo intenta golpear e intenta de alguna forma sujetarlo, hasta que finalmente logra que el individuo suelte el arma. El arma cae al suelo, y ella la sujeta, pero no tiene la mínima idea de cómo se acciona un arma. En el forcejeo, ella logra arrojar esta especie de fusil o lo que sea, fuera del lobby, hacia la parte de la dirección, mientras sujeta nuevamente el brazo de aquel individuo. Este sujeto, nuevamente, golpea a Louise, esta vez en el pecho, prácticamente noqueándola. La sujeta por el cuello y grita, «¿Dónde está mi arma?». Louise, en un acto reflejo muy inusual, le dice, «Hombre, lo aventé por allá», justo en la dirección opuesta de donde le ha lanzado. El sujeto se va con la trampa y corre a buscar el arma en la dirección opuesta. Soller, esta mujer, Louise Soller, observa dónde está el fusil, corre y sale corriendo con el arma.
Momento en el que al llegar a la puerta de la escuela, afuera, hay un montón de policías apuntándole. Todos ellos gritan, «¡Suelta el arma!», y ella simplemente contesta, «¡Ya la agarré! ¡Ya le quité el arma!», y la lanza contra el suelo. Momento en el que los policías entran en estampida al edificio y logran sujetar al atacante. En el interior, en el baño donde están sus dos hijas, se encuentra Christine Dunn, muerta. Junto a ella, su propia hija de apenas 2 años, Allison, quien se encuentra completamente ilesa. El resto de los niños están ilesos. Esta mujer recibiría un impacto directo de bala que le quitaría la vida en el acto. Mientras tanto, Louise es detenida en el exterior por los policías y puede observar con cierta calma cómo su hija Hannah sale ilesa. Momentos después, Morgan, de 11 años, también sale ilesa al tiempo que intenta sujetar a otros chiquillos, sacándolos al exterior. Louise Soller había logrado detener a un atacante que amenazaba duramente con iniciar un tiroteo mortal que probablemente habría costado la vida a varios niños, muy a la usanza de los tiroteos en los Estados Unidos, donde un atacante pierde la razón y dispara alocadamente. Por algún extraño designio del destino, Louise Soller entró en el momento apropiado y tuvo un acto de valor completamente inusual, logrando detener y desarmar a un atacante que de una entrada le superaba en peso y talla, pero que además estaba totalmente desquiciado. El individuo resultó ser el ex esposo de Christine Dunn, la maestra que resultó muerta en el tiroteo, y después de una amarga separación, de una especie de divorcio frustrante y, vaya, una serie de situaciones terribles, este sujeto, conocido como Robert Dunn, había decidido acabar con el problema y forzar a la mujer a entregarle a su hija. Las discusiones habían llegado al punto en el que Robert Dunn había sido restringido para acercarse a su ex esposa y a su hija. Es decir, una orden judicial le había impedido ver a la niña de 2 años, lo que lo había terminado de desquiciar por completo. La tarde anterior había acudido a una tienda de empeños, en donde había comprado el arma, que casualmente era un arma militar, utilizada en operaciones de emboscadas y similares, razón por la cual era verde y parecía de juguete. Louise Soller esto no lo sabía, pero al escuchar los disparos se percató de que aquello era real y que iba en serio. Louise Soller logró rescatar a todos los demás niños, aún a riesgo de su propia vida. Era evidente que este tipo de actitudes heroicas no pasarían desapercibidas, razón por la cual el alcalde de Cabo Coral, Eric Feichteler, le entregó las llaves de la ciudad, debido al heroísmo desarrollado. Cuando se le preguntó a Louise Soller qué había pensado, respondió, «No pensé nada. Solamente me porté como lo haría cualquier madre, defendiendo a sus hijos». En este caso, desafortunadamente, la maestra Christine Dunn perdería la vida en el ataque, por demás, cobarde, de un hombre que se había desquiciado. El sujeto fue condenado por asesinato en primer grado y enfrenta, probablemente, una cadena perpetua. Curiosamente, el individuo se declararía no culpable. Los análisis por parte de las autoridades demostraron que el sujeto estaba completamente desquiciado, y si bien no había consumido drogas o alguna sustancia enervante, se encontraba en tal situación de estrés y de nerviosismo que muy probablemente habría continuado disparando y habría terminado con la vida de una veintena de niños, si es que Louise Soller no lo hubiera detenido en el momento. Corrió con suerte, ya que el sujeto estaba listo para seguir disparando. Acciones heroicas de una madre. Otra historia de esas duras de heroísmo más allá de la vida. Una mujer, Lorraine Allard, se encuentra en un estado avanzado de cáncer. Recibe la noticia cuando acude por una serie de molestias. Le informan que se encuentra con un problema de cáncer y que, bueno, es un problema de etapas avanzadas. Los doctores le informan que debe iniciar inmediatamente la quimioterapia, solo que hay un problema. Esta mujer tiene
4 meses de embarazo. Tiene 23 semanas de embarazo. Los médicos le informan que para proceder con la quimioterapia y el tratamiento del cáncer, que está muy avanzado, debe detenerse el embarazo inmediatamente. Es decir, un aborto. Lorraine escucha a los médicos. Sabe la situación y le informan que las oportunidades de que sobreviva al cáncer son mínimas, pero que también las oportunidades de que el hijo sobreviva son mínimas, por lo que sugieren detener inmediatamente el embarazo e intentar salvarle la vida. Lorraine, de 33 años, tiene otra hija también de corta edad, pero en el momento en el que se le informa, la situación la hace pensar, ¿sí? Y la hace pensar duramente acerca de las opciones que tiene. La primera es detener el embarazo y someterse al tratamiento, lo cual, de acuerdo a los médicos, puede en cierta medida detener el avance del cáncer que le está afectando. La otra opción es intentar permanecer con el embarazo, es decir, llevarlo a terminación, dar a luz y entonces iniciar el tratamiento. Los médicos informan que muy probablemente no sobreviva. Sin embargo, Lorraine hace una evaluación. Su evaluación la lleva a concluir, primero, que quiere tener la criatura. Segundo, que si esto le cuesta la vida, le costará. Pero la situación es bastante tensa. Por una parte, los médicos informan que el padecimiento que sufre, una especie de cáncer de hígado, es terriblemente doloroso, por lo que se requieren amplios tratamientos con analgésicos, además de la quimioterapia, medicamentos que no son compatibles con el embarazo. Además de esto, los dolores pueden provocar un parto prematuro o incluso afectar el desarrollo del neonato, por lo que se le informa que la situación no es favorable. Por su parte, el esposo de Lorraine, el señor Allard, quien trabaja en un campo petrolero y está dedicado a su atención, decide respetar la voluntad. Simplemente respetar la voluntad. Esta mujer decide entonces resistir. ¿Sí? Resistir y esperar a terminar el embarazo, es decir, a que nazca aquella criatura, y entonces comenzar el tratamiento. El proceso no sería fácil. Se le informa de todas aquellas molestias que habrá de sufrir y de la imposibilidad de atenderle y siquiera, de alguna manera, mitigar los dolores y los diferentes síntomas de aquel cáncer. Pero no está dispuesta, no está dispuesta a perder a la criatura. El primer ultrasonido revela que la criatura es un varón, lo que les provoca cierta alegría, pero también fuerte tristeza, ya que el riesgo es muy alto. Aún así, decide arriesgarse y luchar. En este momento, el trabajo de esta mujer consiste en mantenerse con vida. Simplemente comer es un reto. Los exámenes revelan que el hígado está repleto de tumores malignos, que están afectando prácticamente todo el cuerpo. Además de esto, le provoca intolerancia a los alimentos y una serie de contracciones estomacales terriblemente dolorosas, una serie de espasmos que sacuden su estómago y prácticamente su cuerpo. El cáncer comienza a desarrollarse. Si bien ha pasado desapercibido durante algún tiempo, en este momento la situación es muy compleja. Las molestias van creciendo, al tiempo que Lorraine sufre también los clásicos mareos y malestares propios de un embarazo, sufre además las complicaciones de estar repleta de tumores malignos. Aún así, soporta estoicamente. No puede suministrársele un solo analgésico, ya que afecta al producto del embarazo, al bebé que lleva dentro. No puede recibir ningún tipo de tratamiento salvo alimentación intravenosa. Un fuerte mecanismo de alimentación que le permite sobrevivir y desarrollar al embarazo aparentemente de la mejor manera posible. Sin embargo, su cuerpo se resiente. Es evidente que conforme pasan las semanas del embarazo, la madre se deteriora rápidamente. Incluso,
Se corre el riesgo de que no logre sobrevivirlo, y en consecuencia se pierda tanto la vida de la madre como la de la criatura. Sin embargo, sigue adelante. Ni ella, Lorraine, ni su esposo suelen ser personas muy religiosas, por lo que cuando la prensa sensacionalista declara que debido a convicciones religiosas, esta mujer se niega a interrumpir el embarazo, les resulta terriblemente doloroso, ya que ella no quiere perder al bebé simplemente porque es su bebé y no desea perderlo. La comunidad de Norfolk entonces monta una serie de vigilias. Hay visitas permanentes, se le asigna una enfermera de planta y numerosas atenciones para atender su salud. Sin embargo, los exámenes que le son tomados demuestran que no hay mucho para dónde hacerse. Poco a poco los tumores literalmente la han invadido. Al interior del hospital NHS en Norwich, Norfolk, Virginia, en los Estados Unidos, las expectativas de los médicos no son del todo positivas. La mujer permanece internada durante varias semanas. De hecho, las semanas se vuelven cada vez más difíciles. Conforme el embarazo avanza, avanza también la enfermedad. Se declara un cáncer letal. El sufrimiento es extremo. En todo momento es aquejada por dolores sin poder tomar ni siquiera una aspirina. Esto lo hace, sin embargo, con una sonrisa muy grande. Cuando finalmente, después de varias semanas, da a luz, las cosas no mejoran del todo. La criatura nace siendo muy pequeña, increíblemente pequeña, y nace varias semanas antes de lo previsto. Debido a las complicaciones, se había previsto una cesárea, y, acto seguido de la cesárea, se planeaba iniciar la quimioterapia. Sin embargo, la criatura nace de forma natural, y entonces la situación se complica todavía más. Sí, se complica todavía más. El esfuerzo de parto agrava la situación. En cuanto nace la criatura, al día siguiente, se empieza con el tratamiento para atender el cáncer. Pero no hay mucho que hacer. No. En este punto, el examen, realizado el día 17 de enero, reveló que los tumores no solamente no se habían detenido en base a los tratamientos de quimioterapias y radioterapias, sino que se habían iniciado una serie de procesos de metástasis bastante más graves. La conclusión de los médicos, básicamente, es que el cáncer ya no solamente no era curable, sino que no podían hacer absolutamente nada para contenerlo. La expectativa de que la mujer podría sobrevivir un par de años y sobrevivir en buenas condiciones se redujo al mínimo. Los médicos esperaban la muerte en cualquier momento. Y de hecho así sería. Un cierto día, Lorraine se veía bastante más acabada que de costumbre. Había transcurrido 2 semanas en las cuales no había podido beber ni comer nada. La situación del cáncer había avanzado hasta el estómago y el único momento en el que se le veía con cierta paz fue en las contadas ocasiones en las que las enfermeras llevaban al lado de su cama en terapia intensiva la carriolita en donde se encontraba el recién nacido. Sin embargo, Lorraine no tenía la fuerza suficiente para cargar al pequeño. Debido a las complicaciones de su estado de salud, se limitaba a observarlo y eventualmente a tocar las manitas o los pies. Poco a poco se iba apagando. Finalmente, después del último de los estudios, los médicos diagnosticaron: simplemente, no hay nada que hacer. Al día siguiente, Lorraine fallecía. Simplemente fallecía. De una forma tranquila. Casualmente en ese momento no hubo más dolores, no hubo más molestias. En ese instante, simplemente se apagó. Un par de días atrás, había confesado a su esposo: no me siento triste, no me siento débil, me siento bien. Lo hemos logrado. Cuando Liam, que es el recién nacido, sea lo suficientemente grande, dile, simplemente dile, que tengo una buena vida, que lo he querido mucho, pero no menciones, nunca se te ocurra mencionar que di la vida por él. Simplemente no le digas eso. Dile que simplemente me dio una enfermedad y me morí. Punto.
jamás menciones que di la vida por él. Un par de días después, terminaba su vida. Liam actualmente se ha sobrepuesto perfectamente a todos los problemas. Ha sido un chico saludable a pesar de los problemas del parto, de haber sido un bebé relativamente prematuro y de muy pequeña talla. Se ha sobrepuesto y está bastante bien. Se encuentra en buenas condiciones, creciendo normalmente. Pero esto no es algo nuevo. Este asunto de las madres abnegadas no es nuevo. En un artículo publicado el 20 de diciembre de 1886, el New York Times de los Estados Unidos relataba un suceso similar a los que hemos estado platicando. La señora Elizabeth Heast, de la región de Westminster, en el Carroll County, llegó a su casa por la mañana, llevando consigo una lata de aceite de carbón para la hornilla y para la atención de la casa. Un día muy frío, por lo que aquello serviría para calentar la habitación. Una vez dentro de la casa, colocó la lata aquella en una habitación en la que se encontraban sus dos hijos, uno de ellos de unos 4 años y el otro apenas un bebé. En ese momento, Elizabeth Heast decide salir un instante para traer un cubo de agua, momento en el que el pequeño de 4 años juega con la lata y rocía de aceite el fuego. Inmediatamente ocurre una explosión. La lata de aceite se enciende y revienta. Acto seguido, la madre observa la explosión y escucha el ruido, y olvidándose de todo, corre en dirección hacia aquella habitación. Al entrar, observa a sus hijos en llamas. Corre y sujeta al más grande de ellos, y lo saca de la casa. En el exterior hay una gran cantidad de nieve. Esta mujer, Elizabeth, coloca al niño contra la nieve y lo rueda de un lado a otro, extinguiendo las llamas, momento en el que corre de nueva cuenta al interior y rescata al bebé que se encontraba en una cesta, y nuevamente corre al exterior, lo tira a la nieve y lo rueda para apagar el fuego. Acto seguido, se percata de que sus ropas están en fuego. No se había percatado de esto. Están totalmente quemadas, en llamas, literalmente. Momento en el que se tira al suelo y rueda de un lado a otro, intentando sofocarlas. El fuego incluso ha quemado ya su cabello. Sin embargo, Elizabeth Heast no se detiene un momento y corre hacia el pozo cercano, de donde toma agua con la que logra apagar el incendio. Acto seguido, se levanta. Nuevamente se percata de que sigue en llamas. Se tira a la nieve y rueda de un lado a otro, y después acude con un vecino que se encuentra quizá a una media milla de distancia, a unos 600 o 700 metros, en donde pide que por favor alguien vaya por un médico y encarga a sus hijos. Momentos después, cae abatida. Cuando los médicos llegan, encuentran a Elizabeth Heast inconsciente y gravemente lesionada por las heridas que el fuego le ha provocado. Perdería la vida. No lograría reponerse. Los médicos declararían que resultaba inexplicable cómo es que esta mujer había logrado sobrevivir lo suficiente para salvar a sus dos hijos, extinguir el fuego y todavía llevarlos a la casa de un vecino para pedir ayuda. Las heridas, producto de las quemaduras, eran tan fuertes que prácticamente la piel del cuerpo se había desprendido. Sin embargo, esta mujer logró sobreponerse lo suficiente para salvar la vida de sus hijos y solicitar ayuda. Desafortunadamente, unos días después, y debido a las complicaciones e infecciones producto de las quemaduras, Elizabeth Heast moría, siendo recordada en la lápida como una madre valiente y que había dado la vida por sus hijos. Todo esto en 1886. Hoy en día se observa esto y usted pensará, madres heroicas, el instinto materno. Evidentemente, hay casos como este, aun cuando también hay casos terribles en los que queda patente que el instinto materno ni es común ni es general. Sin embargo, año con año, se encuentran documentos similares en donde se registran actos de extrema valentía, de entrega total para salvar la vida de un hijo en peligro. Sorprende, ciertamente sorprende, ya que en una especie de estadística
Por cada caso grave en el que interviene un padre, ocurren una veintena de casos en los que la que interviene es la madre. Sí, se cumple aquello de los leones y los críos. El instinto materno, finalmente, y a pesar de que hoy en día esté aquello muy criticado, se hace evidente. Se hace evidente que existe y que todavía, desde hace mucho tiempo, hasta la fecha, está presente. Si no lo cree, bueno, tendrá que quedarse conmigo y seguirme escuchando porque todavía tenemos algunos otros casos más. Y bueno, el caso clásico. Muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de la fuerza sobrehumana, y se ha manejado incluso a nivel de leyenda urbana, así como que es imposible. Pero, de hecho, sí hay un caso que daría pauta para una investigación incluso a nivel universitario acerca de cómo puede desarrollarse una capacidad extraordinaria, una fuerza extraordinaria en una persona común ante situaciones delicadas. Este es el caso de Angela Cavallo. Esta mujer pasaría la historia como una leyenda prácticamente. Todo ocurrió en un pueblo conocido como Lawrenceville, en Georgia, en los Estados Unidos, en 1982. Ese día, Angela se encontraba en la cocina de su casa y observó cómo su hijo, Tony, estaba arreglando su automóvil. El chico había comprado un viejo Chevy Impala del modelo 64, un vehículo grande y sumamente pesado. Tony había estado haciéndole arreglos durante semanas con la idea de tener un automóvil propio, aunque fuera un modelo tan atrasado. Angela, quien era una mujer pequeña y de complexión muy delgada, observaba con cierto recelo los trabajos que su hijo hacía, pero ese día, desde muy temprano, había tenido una extraña sensación. Se había sentido inquieta, incómoda y con una especie de presentimiento de que algo ocurriría, por lo que al observar a Tony, esa mañana, acercarse al viejo Impala para empezar los arreglos, se puso particularmente nerviosa. Por ello, decide desde la cocina mantenerse observante, dejar a un lado sus ocupaciones y observar minuciosamente los trabajos que su hijo hacía. Ciertamente, tenía razón de preocuparse. El viejo Impala era un automóvil que pesaba por lo menos 1,5 toneladas, un vehículo de lámina maciza, duro y muy pesado. Tony se decide a arreglarle la suspensión delantera, por lo que trae consigo un gato hidráulico y comienza a levantar el automóvil. El chico, sin embargo, no era un mecánico profesional, por lo que no tiene las precauciones correspondientes, y una vez que ha levantado el automóvil con el gato hidráulico, no coloca ningún tipo de rampa o tranca de seguridad, simplemente se mete debajo del auto. Angela observa desde la ventana y está a punto de salir a decirle: «Tony, sal de ahí», cuando repentinamente el gato hidráulico cede y cae pesadamente el automóvil sobre su hijo, aplastándolo. La suspensión delantera estaba despedazada, por lo que el chico queda atrapado debajo del auto, con todo el peso de éste sobre su pecho. Angela corre en aquella dirección. Es una mujer pequeña. No puede hacer gran cosa. Al tiempo que corre en dirección al automóvil, comienza a gritar pidiendo ayuda, suplicando a los vecinos. Uno de ellos se encuentra a unos 100 metros de distancia y escucha los gritos de Angela. Acude inmediatamente, pero cuando acude, observa algo que le parece increíble. Angela está levantando el automóvil. Lo ha sujetado de la parrilla delantera, de la defensa delantera, y lo está levantando unos 12 centímetros. Parece increíble. Sin embargo, el vecino no tiene mucho tiempo de pensar. Se detiene un instante y lo observa. Angela está levantando el automóvil. Su hijo se encuentra debajo y no puede moverse, razón por la cual este vecino, junto con otro que ha acudido al llamado de Angela, corren y sacan de debajo del auto al hijo malherido. Ha recibido un golpe muy duro en el pecho y tiene problemas para respirar. Además de esto, ha quedado atorado con algunos de los fierros, por lo que la labor de rescate demora unos 5 minutos. 5 minutos durante los cuales esta mujer
sostiene en vilo un automóvil de aquellos de antes, un automóvil sumamente pesado. Esta fuerza resulta increíble. Sobre todo, viendo a la mujer, no era una mujer particularmente fuerte, más bien, tenía una apariencia bastante frágil. Cuando finalmente logran sacar el cuerpo de este joven de debajo del auto, la mujer suelta el automóvil que cae pesadamente, y se hace evidente que el chico estaba en graves problemas, y que de no haber sido rescatado por su madre, había muerto sofocado en cuestión de unos instantes, ya que el pesado automóvil lo estaba aplastando. Acto seguido, esta mujer, Angela Cavallo, corre en dirección a su hijo, y como si nada hubiera ocurrido, lo acompaña hasta el hospital. Una vez que observa que ya está integrado en una cama y que le están aplicando las curaciones correspondientes y que el chico está estable, Angela Cavallo simplemente se desmaya. Los médicos la revisan y afortunadamente no tiene ningún problema grave, simplemente está extenuada. Durante días, los médicos quedaron asombrados, sobre todo al escuchar los testimonios de aquellos vecinos que vieron a esta frágil mujer levantar un automóvil de gran peso, suspenderlo en el aire y sostenerlo allí durante 5 minutos, a la espera de que sacaran a su hijo. El hecho pasaría a ser motivo de muchas investigaciones. Si bien Angela se negó a participar en los exámenes y demás, debido a que no consideraba haber hecho nada extraordinario, las investigaciones concluyeron que una persona normal en una situación de extrema urgencia puede desarrollar fuerzas muy por encima de lo normal. En algunos de los estudios practicados se analizaron por lo menos 10 casos similares que fueron recopilados a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en situaciones semejantes en las cuales personas ordinarias fueron capaces de actuar de formas literalmente imposibles ante una situación de emergencia. Lo que en un principio se pensó que era un mito, una leyenda, una simple conseja de vecinos, un cuento, pues, resultó ser verídico. Apoyando estas hipótesis de la adrenalina y demás, quedó claro que una persona puede desarrollar, en ciertos instantes, fuerzas descomunales. Otro caso similar, ocurrido en California en 1987, demostraba lo mismo, cuando una pesada van volcó al estar en la carretera. La van era conducida por una mujer, Christine Dump, quien, a sus 35 años, iba acompañada de sus 2 pequeños, uno de ellos de 12 años y el otro de 8. Al conducir por una carretera rápida de California, repentinamente la suspensión delantera del automóvil, de aquella van, de esas camionetas, furgonetas, grandes, se despedazó literalmente provocando que el vehículo diera varias maromas y finalmente cayera sobre su costado. En la última de las vueltas que dio, el pequeño de 8 años salió del auto quedando atrapado debajo de éste. En cuestión de unos instantes, esta mujer, Christine, reaccionó y de forma increíble logró volcar el automóvil, colocándolo sobre sus 4 ruedas, facilitando así el rescate de su pequeño de 8 años, que de otra manera habría muerto sofocado en cuestión de unos minutos. El asombro fue mayúsculo. El vehículo se encontraba en tal posición que se habrían requerido el esfuerzo de por lo menos 6 o 7 varones fuertes para enderezarlo. Cuando finalmente la policía llega al lugar, no puede creer lo que ve. La mujer había logrado enderezar el vehículo y sacar a su hijo. Se encontraba tranquilamente acariciando la cabeza del pequeño, que habría sufrido varios golpes fuertes y se encontraba delicado de salud. Sin embargo, de no haber habido esa actuación, el pequeño habría muerto, sin ningún problema y en cuestión de unos instantes. La mujer, sin embargo, no presentaba una fuerza particular, no era una atleta ni mucho menos, era una simple ama de casa con una complexión ligera. Nuevamente surgía la pregunta, ¿cómo era posible? De acuerdo con los estudios anatómicos, una persona no puede desarrollar semejante fuerza. Sus complexiones y musculaturas no le permiten levantar tal peso. En teoría, el esfuerzo, aun cuando pudiera desarrollarlo, habría arrancado literalmente los brazos, habría roto las articulaciones o habría provocado que se rompieran los músculos. Sin embargo, Christine había logrado lo imposible. Y por increíble que parezca, cuando comienza a hacerse el estudio acerca de dónde viene esa fuerza,
Resultarían muchos otros casos similares, en los que mujeres de apariencia frágil habrían logrado desarrollar fuerzas descomunales o incluso habrían soportado pesos más allá de lo concebible. El resultado, hasta la fecha, aunque usted no lo crea, no tiene una explicación. La única convincente, o por lo menos que en apariencia resulta lógica, es que en ciertas situaciones, descargas exageradas de adrenalina permiten unos instantes de una fuerza más allá de lo normal, pero eso no acaba de explicar cómo pueden resistir los huesos y los músculos de una persona semejante esfuerzo. En teoría, deberían de haberse fracturado los huesos y los músculos, haber reventado, ya que esto iba más allá de lo humano. En el terreno de lo paranormal, hay quienes afirman que estos fenómenos se deben a la intervención divina. Hay quienes afirman que los ángeles de la guarda y situaciones similares. El hecho es que, hasta hoy, no queda claro de qué manera una persona común puede desarrollar semejante fuerza. Y sobre todo, no queda claro por qué esto ocurre en el 90% de los casos con mujeres que están salvando a sus hijos. A no ser porque esto sea una facultad extraordinaria, únicamente permitida a las madres. Sí. Baste decirlo, que en el 90% de los casos que se han registrado y que de alguna forma han podido comprobarse, las personas involucradas son madres rescatando a sus hijos. Casualmente, no son varones, no son señores que hagan cosas extrañas, sino madres. Lo que hace pensar en otra nueva capacidad extraordinaria de las madres. Por supuesto, hoy en día todavía sigue habiendo muchas dudas al respecto. Para los escépticos resulta imposible. Para los creyentes, bueno, pueden creer cualquier cosa. El hecho es que la evidencia está ahí. Otro caso de madres admirables es abril del año 2010, es decir, hace menos de un mes. En Mississippi, en los Estados Unidos, hubo una serie de tornados muy impresionantes. Particularmente estos tornados golpearon la zona de Mississippi y afectaron 17 condados. Algunos de estos tornados fueron devastadores y costaron la vida a muchas personas, en una de las peores rachas de tornados de los últimos años. En ese momento, en un sitio conocido como Yazoo City, se encontraba Nikki Bradshaw Carpenter, dentro de su casa, junto con sus hijos, 3 pequeños, cuando repentinamente escucha la alarma de tornado. Esta mujer de 30 años observa a través de la ventana y no nota nada extraño. La casa en la que se encontraban no contaba con refugio a prueba de tornados, por lo que Nikki observa minuciosamente previniendo la posible llegada de un tornado. Para su asombro, minutos después, escucha un ruido extraño, un sonido literalmente inolvidable. Cuando cambia de ventana y observa por la parte posterior, se percata de que un gigante, un tornado de grado 5, se aproxima rápidamente hacia ellos. No hay tiempo para escapar. Nikki coloca a sus 3 niños contra una de las esquinas de aquella casa y les coloca encima un colchón. Sin embargo, sabe que esto no es suficiente. Sabe que de tocar el tornado la casa probablemente la desbarate y el riesgo es alto, por lo que se coloca sobre del colchón y se sujeta fuertemente, de tal manera que soporte la sustracción, el efecto que hace el tornado. Instantes después, el tornado toca de lleno la casa de la familia Carpenter, en donde se encuentra Nikki con sus 3 hijos. El tornado es de tal fuerza que literalmente despedaza la casa, derribando el techo de la misma sobre de ellos. Los 3 niños lograron sobrevivir a la tormenta sin mayores lesiones. Desafortunadamente, Nikki Bradshaw Carpenter murió debido a las heridas provocadas por la caída del techo de la casa sobre de ella. Sin embargo, los niños resultaron ilesos. Cuando las autoridades llegaron al lugar, estando presente la abuela, el encargado de rescate y demás afirmó que de no haberse tratado del esfuerzo de la madre por sujetar el colchón y evitar que éste fuera arrancado por el viento,
las criaturas hubieran quedado descubiertas y en consecuencia habrían muerto también. Sin embargo, el hecho de que la madre se hubiera aferrado contra una serie de tubos y apretado el colchón contra los niños salvó la vida de estos. Desafortunadamente, una de las vigas del techo al caer golpeó de lleno a Nicky quitándole la vida, no sin antes haber salvado a sus hijos. Así de simple. Otro esfuerzo increíble. Otro caso, bueno, esto ocurre en la región de Lumberton, en Texas, en los Estados Unidos. En marzo del 2010, la casa de los Harvey repentinamente estalla en llamas. Probablemente una instalación deficiente produce un cortocircuito y en cuestión de minutos el fuego se extiende. Momento en el que Melissa Harvey se percata del incendio y sujeta fuertemente a su hijo de 6 años, con el cual corre hasta llevarlo al exterior, a una zona segura. Tras dejarlo, se percata de que hay otros 2 niños que están atrapados dentro, uno de ellos de 13 años y otro más de 11. Melissa no duda un instante, y a pesar de que la casa se encuentra completamente en llamas, corre al interior en medio de un infierno literalmente, sujetando a los 2 chicos que no pueden ver la salida debido a lo denso del humo. Tosen gravemente y están terriblemente espantados, prácticamente paralizados en un rincón de la casa. Melissa se las ingenia para cruzar en medio del fuego y del humo hasta rescatar a sus 2 hijos y llevarlos hacia el exterior. Una vez afuera, observa el fuego acabar con la casa en cuestión de unos instantes. De haberse tardado 1 minuto, ambos chicos habrían muerto debido al fuego y al calor extenuante. Esta mujer, Melissa Harvey, resultaría con algunas lesiones, prácticamente todo el pelo achicharrado y su mejor vestido arruinado. Sin embargo, aparecería sonriente y contenta. Había logrado rescatar lo más importante, que eran sus 3 hijos, aun cuando en ello había arriesgado gravemente la vida. Para su buena suerte, había podido sobrevivir. Sin embargo, no así ocurre siempre. Trágicamente, el número de personas muertas en este tipo de cosas son muchas, pero siempre están presentes. Sí, las madres. Otro caso ocurre en un sitio conocido como, en la costa norte de Quebec, en Canadá. Temprano, en principios del año 2006, Lydia Anjou, junto con su niño de 7 años y varios amigos, están caminando, dando un paseo tranquilo en la costa más hacia el norte de Quebec. Es un paseo cotidiano, están en una zona boscosa, es un clima un poco frío, pero un paisaje encantador. El grupo de paseantes se detiene a la orilla de una especie de lago mientras observan el paisaje, momento en el que se escucha un ruido extraño, y acto seguido, un gruñido feroz. Lydia vuelve la mirada y se percata de que hay un oso polar, un animal gigantesco, verdaderamente descomunal, momento en el que el ataque se desarrolla. El animal acude rápidamente hacia ellos. El resto de los paseantes, estos amigos de la familia y otras personas que iban en el paseo panorámico, comienzan a correr despavoridos buscando dónde guarecerse. Lydia se percata de que el oso va a atacar a su hijo y salta en medio de ellos. Lydia corre y se coloca entre el oso y su hijo. En ese momento, el oso la ataca. Recibe varias mordidas y recibe también algunas heridas de la zarpa del oso, que ponen en riesgo su vida. En cuestión de unos instantes, otros paseantes que estaban allí y que contaban con un arma, entre ellos un guardia forestal, hacen disparos al aire y logran hacer que el oso se retire y desaparezca en medio del bosque. Lydia resultaría con graves heridas, desprendimiento de tejidos, lesiones musculares y lesiones internas. Lograría sobrevivir, contenta de haber podido salvar la vida de su hijo, que de otra manera habría sido despedazado por el oso. Lydia, siendo una mujer de talla grande y de gran corpulencia, lograría sobreponerse a las heridas. Sin embargo, y de acuerdo al guardabosques y a los expertos en control de vida salvaje, la criatura de 7 años habría sido prácticamente despedazada por el oso, o muy probablemente éste lo habría tomado entre las fauces y habría huido al bosque en donde lo habría devorado.
imposibilitando cualquier rescate. Sin embargo, la intervención de Lidia en el momento apropiado, aun a riesgo de su propia vida, habría puesto en evidencia el valor de la madre y habría logrado salvar a su hijo. Aunque usted no lo crea. Con toda seguridad, la criatura habría muerto. Claro, hay otras historias, muchas más historias, como por ejemplo, el caso de Jean Porter. Esto ocurre en 1951. Esta mujer se encuentra en su casa, en una región solitaria en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, y en esta propiedad, una casa rural, hay un pozo. Esta mujer vive siempre con el temor de que, alguien caiga al pozo, por lo que mantiene mucha vigilancia sobre los críos y sobre esta tapa del pozo. Sin embargo, un cierto día de aquel año de 1951, el peor de sus temores se vuelve realidad. Su hijo Harold, de 3 años, cae dentro del pozo. Sí. La mujer alcanza a escuchar los gritos. No se ha percatado de que el pozo estaba abierto y escucha los gritos del pequeño que ha caído. Sale corriendo y se encuentra a su hija de 3 años gritando frenéticamente. Ha visto caer al hermano. Se asoma al interior del pozo y observa que el pequeño está a unos cuantos metros abajo, deteniéndose justo sobre el agua. Sin dudarlo, ella se lanza hacia el interior. ¿Sí? Utilizando una soga que ha colgado, se lanza hacia el interior y sujeta a su cuerpo a su hijo. Con una mano se sostiene de la cuerda y con la otra sujeta fuertemente a Harold, evitando que caiga al agua. En esa época del año la temperatura del agua habría sido lo suficientemente fría para acabar con la vida del pequeño en cuestión de minutos. Instantes después, uno de los vecinos que ha escuchado los gritos y la alerta acude y logra jalar hacia el exterior a Jean Porter. Casualmente, Jean no sabía nadar y arriesgó la vida por salvar la vida de su hijo. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Buenas noches. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.